Como nosotros bien sabemos, el Estado, a través de su esquema y estructura de inversión pública, destina importantes recursos para el desarrollo de infraestructura que va a ser puesta a la prestación de servicios públicos. En ese sentido, es importante que nosotros tengamos un conocimiento apropiado de cuál es el proceso que se realiza y los criterios que tenemos que tener en cuenta para elaborar las valorizaciones y posteriormente también cómo es que se conduce el proceso de liquidación. Vamos a centrarnos en los aspectos más relevantes, considerando que tenemos una cierta limitación del tiempo, ¿no? Este es el temario, ¿va? Vamos a ver sobre aspectos generales de obras, condiciones generales para la valorización y liquidación, las valorizaciones y por último la liquidación de obras. En términos generales, vamos a denominar como obra pública a toda aquella infraestructura que el Estado promueve, construye para prestar un servicio a la población. ¿Ya? Ojo, la estructura que construye el Estado va a estar orientada siempre a prestar un servicio a la población. Puede ser un servicio directo, como también puede ser un servicio indirecto. Si es un servicio directo, por ejemplo, estaríamos hablando de las famosas plantas de tratamiento de aguas residuales, de las plantas de agua potable, de las postas, de los hospitales, etcétera, ¿no? De los colegios. Si es un servicio indirecto, estaríamos hablando, por ejemplo, de ambientes para actividades administrativas, ¿no? Como son los edificios donde se instalan, donde desarrollan sus actividades las autoridades sectoriales, directores y demás. Toda vez que ellos, a través de sus diferentes actividades, contribuyen en el proceso de gestión y la prestación de servicios a la población, ¿no? Entonces, la obra pública va a estar relacionada siempre a un servicio a la población. Dentro de las actividades que podemos nosotros vincular con lo que es la obra pública, vamos a encontrar en primera instancia todo lo que sea relacionado a la construcción, a la reconstrucción, al mejoramiento. Vinculado a esto va a estar el de la demolición, la ampliación, la habilitación, todas estas acciones que se van a realizar directamente sobre infraestructura van a formar parte de las actividades de una obra pública. No solamente es la construcción, por si acaso, ¿eh? En ocasiones, ¿no? Asumimos de que la única actividad que se puede vincular a una obra pública va a ser la construcción, y no es así, ¿ya? Se puede vincular también estas otras actividades. Ya hemos hablado sobre la finalidad de la obra pública, es brindar un servicio a la población. Por lo tanto, y esto sí hay que recalcarlo, eh, cualquier ciudadano puede acceder a esa obra pública, a esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, a un parque zonal, el ingreso es para todos. No, no dicen acá solamente ingresan los que tienen un ojo verde y el otro ojo lo tienen de color azul, o solamente ingresan los que han votado por el partido de, de tal o cual candidato y los otros no ingresan, ¿no? O tampoco dicen, acá a este parque solamente ingresan personas de tales localidades y personas de estas otras localidades no pueden ingresar. El acceso a un servicio público o a una obra pública es para toda la población. Es por eso que la obra pública, al momento de su ejecución, tiene que estar ejecutada, implementada cumpliendo una serie de estándares que le permita la accesibilidad y el uso de toda esa población. Y eso mismo también se va a verificar en la liquidación y tiene que estar constando en las diferentes valorizaciones. ¿A qué denominamos gestión de obra pública? La denominamos como tal a un conjunto de acciones, de actividades que van a estar orientadas a cumplir aspectos administrativos, normativos,
económicos, técnicos, que van a devenir en una infraestructura que pueda brindar un servicio a la población. La obra pública puede ejecutarse en dos modalidades principales. Puede ser ejecutada vía administración directa, que es una modalidad en la cual una entidad del Estado, va a ser quien asuma el rol de ejecutor. Ojo, no se ejecuta directamente la obra pública como tal. Lo que se ejecuta es el gasto, ¿ya? La ejecución del gasto. Ahora, en términos administrativos de gestión pública, la ejecución del gasto se materializa a través de la adquisición de los diferentes recursos. En esta modalidad de administración directa, como decíamos, la entidad que promueve el proyecto es la que va a asumir la ejecución. Por lo tanto, debe de demostrar que tiene capacidad para dicho fin, ¿no? Tiene capacidad para contratar personal, tiene capacidad para administrar, gestionar, adquirir los materiales, equipos, maquinarias y demás. Y adicionalmente, ¿ya? Tiene que estar comprendida dentro de la ley del Sistema Nacional de Control para que las entidades de control puedan ejecutar acciones que permitan una verificación, una fiscalización, un monitoreo, un acompañamiento de la idoneidad del gasto. La otra modalidad de ejecución es a través de una administración indirecta o que también conocemos generalmente como por contrata. Como su mismo nombre lo indica, acá se va a tomar los servicios de un tercero, por eso se denomina contrata. Este tercero va a ser un particular, ya no es una entidad del Estado quien va a asumir la ejecución de la obra, sino un tercero. A este tercero, que se va a denominar contratista, se le va a encargar, se le va a confiar todo el proceso de ejecución de la obra, ¿no? La ejecución del gasto y la ejecución de la obra. Este contratista tiene que cumplir una serie de requisitos que se van a poner de conocimiento público para que en función a un proceso de selección se determine cuál de los postores presenta las mejores propuestas, cuál de los postores reúne los mayores requisitos y a este se le va a encargar a través de un acto administrativo, que es el otorgamiento de la buena pro, la ejecución de esa obra. Pero como el Estado requiere tener un conocimiento y un determinado control de cómo se ejecuta el gasto, ¿no? Cómo la entidad o cómo el tercero, el contratista, va a emplear los recursos que se le está encargando, que se les está confiriendo, va a existir dentro del proceso de ejecución dos figuras encargadas de toda la ejecución de la obra. Va a ser la residencia y la supervisión. El primero va a estar encargado de todas las actividades para la ejecución del gasto, ¿no? Y de la obra. El segundo, la residencia, va a estar encargada del control, monitoreo, acompañamiento a la residencia. Dentro del esquema de gestión de obras públicas por contrata, vamos a encontrar nosotros dos modalidades, ¿no? Una que es a suma alzada, que básicamente es una modalidad en la cual el contratista asume un compromiso de ejecutar una cantidad ya definida de metrados de cada partida por un monto también ya definido. Es decir, hay un compromiso similar a tenemos
mil soles y con estos 1000 soles queremos que compres 1000 kilos de azúcar, ¿no? Por decir, ¿ah? Y el contratista dice, ok, yo con 1000 soles te voy a comprar 1000 kilos de azúcar, ¿no? Ya veré cómo hago, etcétera. Y en función a eso se le va a reconocer. Pero esta cantidad y este monto que se está acordando es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no es tan sencillo de cambiar, ¿no? Y no es de que no fueron 1000 kilos, sino han sido 1050 kilos, por lo tanto me des, no, no hay eso. Si fue más, se paga lo mismo, a menos que se genere todo un procedimiento para reconocer esos adicionales, ¿no? Y que se termine autorizando ese pago. Generalmente esta modalidad de contrato a suma alzada se aplica cuando la obra está caracterizada por tener cantidades y magnitudes, calidades que son fácilmente definidas y que son verificables de una forma rápida, ¿no? Eh, Se entiende en líneas generales que estamos hablando de cualquier estructura que se pueda construir, ¿no? Y que se pueda dimensionar rápidamente. Por ejemplo, un hospital, una posta médica, una escuela, etcétera. Se va a generar de forma recomendable a través de esta modalidad, ¿no? Porque nosotros podemos establecer las dimensiones de las paredes, ¿no? Multiplicamos simplemente el largo por el ancho, ya tenemos el área. A cada metro cuadrado de pared le damos un monto y ya tenemos la cantidad exacta de dinero que nos debería de incurrir la construcción de una pared X. Pero ¿qué sucede cuando tenemos otro tipo de obras en las cuales no es fácil definir estas cantidades? Ahí vamos a tener la modalidad de contrata por precios unitarios. Es decir, acá el compromiso que asumen tanto la entidad como el contratista es que se le va a reconocer un monto referencial por cada unidad de partida realizada. Digamos que tenemos la partida de excavación de zanja. Y a través de los estudios se ha determinado que de una zanja que tenga, qué sé yo, 2 kilómetros de largo y que sea de 50 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho. Y ahí se ha determinado que se va a extraer un total de 150, vamos a poner, de 15.000 metros cúbicos, o sea, así tanteando, de 1500 metros cúbicos, tanteando nada más. eh, y se indica que cada metro cúbico extraído se va a reconocer a un monto, digamos, ¿no? De 10 soles para sacar montos rápidos, ¿ya? Entonces, se está acordando que por cada metro de excavación de material excavado retirado, se va a reconocer un monto de 10 soles, teniendo como cantidad referencial un aproximado o un valor de 1500. Ya en la ejecución, ¿no? Como estamos hablando de excavación de una zanja, puede haber un punto donde hay una roca bastante grande que tiene que moverse para que la zanja pueda estar culminada. Entonces, el procedimiento que se sigue para, o perdón, mejor dicho, las actividades que se siguen para poder mover esa roca no van a estar contempladas dentro del proyecto, pero pueden ser incorporadas. Además de eso, ya no vas a excavar únicamente 1500 metros cúbicos, ¿no? Como retirando las rocas, tendrás que retirar algo más de material y se incrementará. Tal vez ya son 1510 metros cúbicos y por lo tanto lo que correspondería sería reconocerte ese valor, ¿no? ¿Para qué tipo de obras se aplica esto? Se aplica principalmente para obras en donde no es posible dimensionar apropiadamente o con cierto nivel de exactitud estos metrados. Estamos hablando de obras que se caracterizan por tener partidas importantes en movimiento de tierras, ¿no? Por ejemplo, las obras de construcción de bocatomas, de infraestructura hidráulica, construcción de represas, toda vez de que vamos a hacer movimiento de tierras, ¿no? No sabemos si efectivamente, como dice el expediente, se va a terminar retirando 11.000 metros cúbicos o si se va a terminar retirando 15.000, 16.000 metros cúbicos, porque se tiene que hacer la excavación hasta
un nivel en el cual el horizonte de suelo sea lo suficientemente rígido, compacto e impermeable. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre las valorizaciones. Las valorizaciones en la práctica vienen a ser el conjunto de procedimientos a través de los cuales a una cantidad de metrados que están comprendidos en la ejecución de cada una de las diferentes partidas de una obra pública, se le va definiendo los montos ejecutados a través de informes parciales. Para ello, lo primero que tenemos que establecer nosotros es que son los metrados, ¿no? ¿Cuáles son los metrados que se está ejecutando? Esto se va a hacer a través del control y la verificación de los avances reportados en cada oportunidad o en cada día. Pero van a haber situaciones particulares donde nosotros vamos a encontrar lo que se denomina como mayores metrados. Un mayor metrado es un incremento, como su mismo nombre lo dice, del metrado que se había planteado originalmente. Ahora, este mayor metrado puede estar vinculado a dos contextos o a dos situaciones. Una en la cual el mayor metrado va a ejecutarse siguiendo el mismo procedimiento constructivo que ya está declarado, ¿no? Es decir, no vas a generar un nuevo proceso constructivo, no vas a generar un nuevo diseño de ingeniería para este metrado adicional. Y la otra situación es cuando el metrado adicional sí requiere una nueva partida o un nuevo diseño de ingeniería, ¿ya? En ese caso hay un procedimiento. El procedimiento, esto entiéndanlo claramente, general que se plantea es el siguiente. Cualquier, a ver, qué denominación le damos? Cualquier variación que la residencia pueda percibir respecto al expediente técnico, ya en el proceso de ejecución, se la tiene que comunicar a la supervisión. La residencia percibe que una partida no se puede ejecutar a menos que se incremente el metrado, le comunica a la supervisión. La residencia identifica que falta una partida, no hay, le comunica a la supervisión. La residencia identifica que es necesario hacer una modificación en una partida, reducirla, ¿ya? Porque no existen las condiciones para generar todo el metrado que se tenía previsto. Le comunica a la supervisión. La residencia determina que es importante para alcanzar el objetivo del proyecto eh, restarle algo de metrados a alguna partida y esta trasladarla a otra partida que ya existe o en su defecto a una partida que se va a crear. También le comunica a la supervisión primero. La residencia identifica que va a ser necesario un mayor plazo en la ejecución de la obra, por X razón, pero que no esté vinculada al desarrollo de sus actividades, ¿no? Es decir, no es que se le olvidó al residente, no es que calculó mal, nada de eso, sino que sucedió un evento inesperado, una situación muy particular que estaba totalmente fuera de su alcance y por lo tanto se ha tenido la necesidad o se tiene la necesidad de un mayor plazo. También le comunica a la supervisión. Ese es el primer paso y es el primer procedimiento. La supervisión le va a indicar a la residencia que elabore un informe, ¿ya? Un informe explicando, indicando esa observación, esa necesidad, etcétera. La residencia elabora el informe y se la comunica, se lo presenta a la supervisión. La supervisión evalúa el informe y va a definir dos únicas situaciones. Una en la cual el informe es correspondiente, es decir, es necesario o no.
No hay más definición. Ahí no es de que más adelante sí, ahora no, no. O es necesario o no lo es. Si no es necesario, le devuelve a la residencia y ahí termina todo. Si es necesario, la supervisión lo analiza y determina dos posibles situaciones. Una en la cual la modificación o la observación de la residencia no está generando ningún tipo de modificación en el expediente técnico en materia de fondo, de nuevo diseño, nuevos recursos, etcétera. Cuando no es de fondo, es solamente de forma, ¿no? Ya no vamos a requerir 30 metros de enchapado, sino ahora van a ser 35 metros. Se va a seguir enchapando bajo el mismo procedimiento técnico que se ha indicado. Cuando sucede eso, se entiende que es de forma. Y si es de forma, la residencia emite su opinión, ¿no? Opina y se lo hace saber a la entidad para que ésta haga suya total o parcialmente esta opinión y se la traslade de retorno a la residencia. Y ahí termina el procedimiento. Si la supervisión verifica que las variaciones que se están requiriendo van a implicar modificación del diseño de ingeniería de una o algunas partidas, etcétera, la supervisión se abstiene de pronunciarse. La supervisión analiza, le da un visto bueno y se lo traslada a la entidad. La entidad es la que a través de sus profesionales, de su plantel técnico y del especialista que ha contratado para elaborar el expediente técnico, va a terminar pronunciándose. Y ahí también termina el procedimiento. Pero siempre es así. La residencia a la supervisión analiza si le compete o no. Si le compete, se pronuncia, si no, lo traslada a la entidad. Ok, ahora, los mayores metrados van a ser justificables en el supuesto de que son necesarios para que se pueda alcanzar el objetivo del proyecto. Ya no la meta, porque el mayor metrado implica variación de la meta, ¿no? Si mi meta era 30 metros cuadrados de enchapado, ahora con el metrado adicional va a ser 35, ya cambió la meta, pero no debería de alterar esta meta modificada al objetivo. Entonces, el mayor metrado se sustenta en qué es imprescindible, es necesario para poder alcanzar el objetivo del proyecto. Ahí tenemos los dos tipos de mayores metrados, cuando la modificación es de forma y o es de fondo. Ahora, cuando es de la modificación o el mayor metrado, requiere un nuevo diseño de ingeniería, ¿ya? O un diseño, o requiere apertura en una partida donde no existía antes con un nuevo diseño de ingeniería. Para que ésta se pueda ejecutar, se va a requerir una prestación adicional, los famosos adicionales, pues, ¿ya? Esta prestación adicional va a merecer un análisis previo antes de su aceptación y también una verificación si los presupuestos lo permiten y bajo qué condiciones. Al igual que el mayor metrado, la prestación adicional también se sustenta en su necesidad obligatoria para alcanzar las metas, o perdón, los objetivos del proyecto. Pero acá, a diferencia del mayor metrado, el mayor adicional o la prestación adicional tiene unas características particulares. Puede ser que esta prestación adicional o estas prestaciones adicionales en conjunto a lo largo de todo el proceso de ejecución eh, tengan un valor superior al 15% del contrato original o del monto de referencia, ¿no? Digamos que mi proyecto costaba, la ejecución de mi obra costaba 10 millones y estoy pidiendo para prestaciones adicionales y demás gastos adicionales, gastos generales adicionales y demás, ¿ya? Por un monto que es equivalente al 20%, que es mucho más que el 15%. Cuando se sucede eso, ya la entidad no puede opinar, ya no puede aprobar, no puede rechazar nada. Lo único que le compete es trasladarle toda esa documentación, todo ese requerimiento a Contraloría de la República para que éste tome cartas en el asunto, revise, haga
una serie de peritajes, una serie de estudios, de análisis y determine si autoriza o no. Pero ahí también tiene un tope. El tope va a ser del 50%. Es decir, no se podría solicitar un adicional en conjunto que supere el 50% de una obra. De hacerlo, la obra inmediatamente va a ser intervenida porque significa un conjunto de inexactitudes, un conjunto de incumplimientos normativos que se ha venido dando para que se llegue a esa instancia final. ¿Ya? Entonces, la valorización en la práctica viene a ser la cuantificación monetaria o la conversión monetaria del metrado que se ha ejecutado en cada uno o en uno de los periodos de ejecución del proyecto, de la obra. Ahora, esta valorización, ya por si acaso, la puede elaborar de manera conjunta la residencia de la supervisión o también la pueden elaborar de manera individual. ¿Ya? Se recomienda o se entiende que no así lo lógico, pero sí lo aceptable sería que la residencia y la supervisión elaboren un metrado de forma conjunta, ¿no? Porque se asume que la supervisión ha estado monitoreando, ha estado realizando el seguimiento, por lo tanto, es lo que la valorización que va a generar la residencia es básicamente la misma que generaría la supervisión. Entonces no es necesario ya que se elaboren por separado, pero sí se van a presentar pues obviamente por separado, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de valorizaciones tenemos nosotros en nuestro esquema de inversión pública peruano? Tenemos el de obra principal, que es para obras por contrata o administración indirecta. Tenemos valorizaciones de obra adicional, que también es para administración indirecta. Tenemos valorizaciones de mayores gastos generales variables y tenemos valorizaciones de interés relacionadas a la demora de pago. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a centrar un poco más en estos tipos de valorizaciones. Como esta estamos refiriéndonos a inversión o a administración indirecta, vamos a encontrarnos con dos esquemas de valorización, ¿no? A precios unitarios y a suma alzada. Eso ya hemos comentado, ya hemos visto cuáles son las características de cada uno. Vamos a hablar ahora sobre las valorizaciones de partidas principales. En una obra por administración indirecta o por contrata, no se estila ya reportar de cada una de las partidas, ¿no? Como si se estila hacer eso en el caso de una administración directa, ¿no? En una administración directa, sí lo que se pide es un detallado de las actividades que se realizan día a día. Entonces, nosotros tenemos esta valorización primera de partida principal de suma alzada, que como ya les dije, se ejecuta en un monto y en un plazo fijos. Lo que se valoriza acá es el total de metrado que está planteado en el expediente técnico. Si eventualmente se hubiese generado algún metrado adicional, ese va a estar sujeto todavía al otro procedimiento de trámite, ¿no? Al trámite de reconocimiento de adicionales y etcétera. Entonces ahí tienen ustedes en la PPT un cuadrito con más o menos cómo se hace la valorización de suma alzada, ¿no? Tenemos una partida de concreto armado 210, un presupuesto base de 120 para 120 metros cúbicos y a la fecha tenemos un ejecutado de 135 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que he terminado ejecutando 15 metros cúbicos más, pero la entidad no me va a reconocer esos 15 metros cúbicos más así nada más. Se tiene que seguir todo un procedimiento en el cual se demuestre que esos 15 metros cúbicos más eran necesarios. ¿Ya?
La otra modalidad es de precios unitarios. También ya hemos comentado cuáles son las características de estos, ¿no? Eh, Acá lo importante es el proceso de valorización. Como ya habíamos dicho, se valoriza el metrado, la cuantificación unitaria de la partida, cuánto se avanza, cuánto se ejecuta, etc. ¿Ya? Con el mismo ejemplo, dice acá, el presupuesto base es para 120 metros cúbicos, pero hemos terminado ejecutando 135, es decir, 15 metros cúbicos adicionales. Para la valorización, nosotros vamos a poder sumar ambos montos o adicionarlos y luego presentar con eso el monto de valorización. ¿Ya? Así como ven ahí en el ejemplo, dice 120 más 15, ¿no? Está puesto así porque como es un adicional, ¿no? Su valorización se hace aparte también, pero verificando siempre que sea complementario con la valorización principal, ¿no? Y en una administración directa, ¿ya? Se valorizan todas las partidas. Más que valorizar es reportar el nivel de gasto y el nivel de avance, ¿no? Pero es de cada una de las partidas. Por insignificante que fuese la partida, se considera igual, ¿ya? Y de cada una de ellas se van incorporando una serie de datos en el proceso de gestión de la información de estas. Esto ya hemos mencionado, ¿no? El metrado se entiende que lo apropiado, no lo apropiado, sino lo aceptable sería que lo elaboren de manera conjunta, ¿no? Porque ambos han estado conduciendo. O mejor dicho, uno ha estado conduciendo, el residente, y el otro lo ha estado monitoreando, ¿no? El supervisor, para que éste haga todo bien, o mejor dicho, todo dentro de los cánones de la ley, los cánones administrativos y todo lo demás. Este es el esquema general de una valorización tanto por administración directa como por administración indirecta. La diferencia principal entre una y otra es el conjunto de ítems que se incorpora en una administración directa e indirecta. Los aspectos comunes son la valorización del periodo, reajuste y luego ya viene todo un conjunto de datos de factores que modifican o que varían la valorización original, ¿no? El reajuste, la reducción del reajuste, la valorización bruta, la amortización si es que han habido adelantos, la valorización neta, el IGB y por último el monto a cancelar. Ojo, acá todavía no se está considerando nada de los retrasos de pago, ¿no? Ese es otro procedimiento. El reajuste o reintegro viene a ser un monto que nos va a permitir recalcular el coeficiente, o perdón, que nos va a permitir recalcular los costos de los productos, de los recursos. Recordemos que el expediente técnico se elabora con una base presupuestal, digamos, que pertenece al pasado, ¿no? Si yo voy a iniciar la ejecución de una obra el día de mañana, significa que esa obra ha estado en proceso de concurso al menos unos 45 días. Para que pase esta fase de concurso, la obra tuvo que ser aprobada en su expediente técnico, ¿no? Eso debe haber tomado otros 45 días, otros 15 días, estamos hablando ya de 2 meses, 2 meses y medio. Y adicionalmente, vamos a encontrar algunas situaciones de demora. Por lo tanto, lo lógico es que el expediente técnico se elaboró en el mes de junio, julio y se va a empezar a ejecutar recién en el mes de febrero. Y como todos sabemos, en ese lapso de tiempo han habido incrementos en varios precios, por no decir que en todos. Por lo tanto, eso nos indica que el costo de cada uno de los recursos que estaba planteado en el proyecto también se han incrementado. Pero yo no voy a estar haciendo pues el cálculo, ¿no? De cada costo que se está incrementando nuevamente, etcétera. Para eso, a través de la fórmula polinómica, se calculan
los ratios de incremento de precios y se acuerdan las mejores estructuras, las mejores eh, estrategias para generar una situación de cumplimiento. Entonces, este reajuste se va a determinar en función al coeficiente de reajuste y también en función a la valorización. El coeficiente de reajuste nosotros lo vamos a obtener a través de la fórmula polinómica, que vamos a volver a correrla a la culminación del periodo de informe, pero vamos a correrla con cambiando los índices, ¿no? Los índices unificados de precio al consumidor que el INEI emite de forma mensual. Pues ahí nos va a alcanzar cuáles son estos índices. Con estos índices modificamos o recalculamos la fórmula polinómica y con eso ya tenemos nosotros nuestro coeficiente de reajuste. A este coeficiente de reajuste le vamos a restar 1 y luego el resultado lo vamos a multiplicar por el monto de valorización. Y ahí vamos a tener ya nuestro monto de reintegro, ¿no? Más o menos acá tienen ustedes el esquema que se sigue para ir calculando los reajustes, ¿no? Por si acaso, el reajuste de, digamos, de este periodo de enero, ya se va a hacer con los índices de precio al consumidor del mes de noviembre. ¿Ya? En enero se ha hecho con el mes de noviembre, porque tu informe lo tienes que presentar los primeros 3 días de cada mes, ¿verdad? Y los índices unificados te los emite el INEI todavía para el día 6 7. Quiere decir que los índices unificados del mes de diciembre, el INEI los ha publicado entre el 6 y 7 de enero, ¿no? Pero tú tenías que presentar tu informe o tu valorización los primeros días de enero. ¿Cómo haces para calcular el reajuste? Calculas el reajuste, ¿ya? Con los índices de precios del mes de noviembre y simplemente lo describes como tal, ¿ya? Porque ya una vez que se concluya la obra y pasas a liquidación, ahí se van a ver todos los reajustes necesarios. Entonces, como ya tenemos nuestro coeficiente de reajuste, podemos calcular nosotros nuestra valorización reajustada. Al monto de reajuste que habíamos calculado anteriormente, donde a B lo multiplicamos por la constante, la polinómica restada en 1, y nos va a dar un valor, ¿no? A este valor R lo vamos a volver a sumar con el monto de la valorización y nos va a dar un monto, una valorización reajustada. Ahí como está en el ejemplo, dice, ¿no? El reajuste, el reitero, va a ser igual a el monto de valorización, ¿no? Que sería en este caso multiplicado por 0.050. Nos va a dar un valor de 500 o 5.000. A ver. Un valor de 5.000 y con ese valor nosotros cambiamos la fórmula y tenemos que nuestra valorización reajustada va a ser igual a 10.000 más 5.000, que es igual, o 100.000 más 5.000, que es igual a 105.000. Esta es la fórmula polinómica. Acá ustedes lo que van a cambiar son los índices y según eso les va a ir arrojando un valor. Ese valor va a ser el coeficiente de reajuste K, que luego lo vamos a incorporar en los otros fondos para ir determinando el monto real de pago. En el momento de la presentación, sustento de valorizaciones, siempre van a haber discusiones, no van a haber intercambio de ideas, puntos de vista distintos, etcétera. Pero todo eso se va a resolver al momento de la liquidación. Así es que tranquilos, nada más. Una vez que la valorización ha sido presentada, ¿no? Se estila que se le otorgue unos 3, 7 días de plazo, según lo que indique tu vínculo contractual, para que terminen indicándote la recepción, la aprobación de tu valorización, perdón.
Este es el esquema general de pago de una valorización en una modalidad de administración indirecta, ¿no? Donde hay la participación de ciertos profesionales. Una vez pasado los plazos que se han previsto, se va a proceder, la entidad va a proceder a la cancelación de la valorización. Esta cancelación debe tener un periodo, una demora aproximadamente de entre 20 y 25 días, ¿no? No era más. Este es el esquema. Acá hay un ejemplo práctico de la valorización por administración indirecta. Tenemos el reajuste de una valorización. Bueno, ahí era mes, abril 2021 por el tipeo, me he equivocado. Por un monto X de 100.000, ¿no? El reajuste bruto es de 5.000. La deducción del reajuste, ahí al costado están las fórmulas, es de 5.000. La valorización bruta es de 100.000. La amortización de adelanto, en este ejemplo hay una amortización de adelanto de 35.000. La valoración neta es 65.000 y hay un IGB, que es el 18% de la valorización original. Con todo eso nos sale un valor de 76.700, que es el monto que se nos va a reconocer. Hay unos plazos establecidos en el vínculo contractual a través del cual ustedes van a poder verificar el cumplimiento de pagos o de plazos para el pago de las valorizaciones y otros. Ahora, sucede que muchas veces vamos a encontrarnos en una situación en la cual la entidad nos retrasa el pago, ¿no? Y ahí nosotros podemos recurrir al cobro de los intereses por demora. Para eso se tiene que calcular el factor de interés. Empleamos el factor acumulado de la tasa de interés legal que se publica todos los días en peruano, lo publica la SBS. Y con esos valores nosotros vamos a ir calculando este factor de interés. En el ejemplo anterior, ¿no? Tenemos el mes de valorización, ya tenemos ahí definido cuál va a ser nuestro monto de pago, 76.700, pero ese es, digamos, la valorización bruta, por decirlo de alguna forma, o la variación original, pero en la práctica nos han demorado aproximadamente unos 15 días, ¿no? Y dice que según el TILE nos tenían que pagar el 31 eh, de mayo y han terminado pagando el 30 o el 12 de junio. Esos días de demora son 12. Podemos nosotros solicitar una aplicación de pago de interés. Lo que se hace es indicar el monto de la valorización, perdón, determinar la valorización, ¿no? A través del FATIL de pago de las valorizaciones entre FATIL del último día en que se ha pagado, ¿no? Ahí está el proceso de cálculo. Luego de esto ya se determinan los montos finales de pago. Ahora, dentro de las valorizaciones se va a tener que verificar si hay adelantos directos que pueden tener un proceso de descuento parcial a lo largo de todo el ciclo del proyecto o también puede ser en la mitad del ciclo del proyecto, ¿no? Por lo general se estila a mitad del ciclo. Se van reteniendo importes hasta que la entidad recupera el valor prestado. También si tenemos adelanto directo, dependiendo del convenio de adelanto que hemos suscrito, lo más probable es que nos esté solicitando una amortización de pago de adelanto. Para calcular este monto, nosotros vamos a contar con un porcentaje de la amortización de adelanto directo, al cual lo vamos a multiplicar por la valorización y lo vamos a volver a multiplicar por el factor de relación.
Ahora, eventualmente, nosotros vamos a encontrar esquemas en los cuales se calculen las deducciones, ¿no? Deducción de adelanto directo. En ese caso, nosotros vamos a calcular esta deducción de adelanto directo generando o a través de la fórmula que ven en pantalla, ¿no? Al monto del adelanto directo lo vamos a multiplicar por la valorización del mes y este producto lo vamos a dividir entre el producto que vamos a obtener al multiplicar el monto del contrato original por el coeficiente de reajuste del mes de adelanto. Vamos a dividir estos dos valores y nos va a dar 1. A este nuevo valor lo multiplicamos por la diferencia que hemos determinado del coeficiente de reajuste de valorización menos el coeficiente de reajuste del mes de pago de adelanto. Con eso ya tenemos nosotros nuestro monto de deducción de adelanto. El otro tipo de adelanto que van a encontrar y que van a reportar en las valorizaciones va a ser el adelanto por materiales e insumos, que también tiene su procedimiento particular de gestión, pero que para fines prácticos, ¿no? Se tramitan o se revisan a través de los canales. También vamos a calcular la amortización y deducción de adelanto en materiales e insumos. E igualmente vamos a calcular las valorizaciones de las obras adicionales o de las prestaciones adicionales, ¿no? Dependiendo del caso, si es a suma alzada o si es a precios unitarios. Actualmente, con estos aplicativos que están bastante de moda, incluido el viejo y confiable Excel, ¿no? Muchos de estos procedimientos se pueden automatizar rápidamente, de modo tal que podemos tener algo más de disponibilidad de atención a este tipo de situaciones. Se puede hacer también la valoración de mayores gastos generales, siempre en cuando estos estén vinculados a la ejecución. Los adicionales no tienen gastos variables, gastos generales variables. Si se solicita una ampliación, ya hemos visto, tiene su plazo. Si son obras o prestaciones adicionales, también tiene su procedimiento. Y ninguno de estos considero que reúne los requisitos para poder hacer dicho. Así es como se calcula el mayor gasto general, tanto de suma alzada como de precios unitarios. Ahí están las fórmulas con su respectiva simbología. No todos los proyectos se pueden, o no en todos los proyectos nos van a permitir esto de los mayores gastos generales o partidas adicionales. Hay algunos proyectos, ¿no? Dependiendo de la modalidad, que no pueden ser generados o ser entendidos en ese sentido. En cuanto a la liquidación de obras, vamos a tratar de hacerlo en unos breves 7, 8 minutos, ¿ya? Para no excedernos en demasía. La liquidación, como sabemos, es una fase, es la última fase o es la última actividad de la fase de ejecución. Por lo tanto, la ejecución o la liquidación tiene un conjunto de procedimientos ya determinados, ¿no? La idea de la liquidación es implementar un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos que verifiquen la idoneidad del cumplimiento de la ejecución de una obra y la ejecución de un plan, de un expediente técnico. Hay todo un marco normativo que permite la ejecución del mismo. Ya está la ley orgánica de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, de las diferentes entidades sectoriales, los presupuestos anuales de cada año de ejercicio y demás, ¿no? Una liquidación viene a ser una acción en la cual se va a verificar que se ha concretado con todos los gastos, todos los pagos y que no quedan pendientes por realizar y que todo este cumplimiento está vinculado al cumplimiento al 100% de la ejecución de una obra pública, ¿no? Tenemos dos tipos de liquidación, la liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica básicamente es la verificación
de los avances físicos que se ha tenido hasta la culminación del proyecto y a partir de esta verificación física se va a determinar un monto, ¿no? Que es el costo total. Entonces se parte a partir de lo que o se parte verificando el cumplimiento de lo que se ha hecho y de este cumplimiento realizado se deducen los montos que se han gastado. La liquidación financiera es distinta, ¿no? Acá se va a verificar directamente el movimiento financiero en todo el periodo de ejecución del proyecto y se va a ir contrastando con la ejecución física, ¿no? Para que de esa forma se verifique que el proyecto se ha ejecutado exclusivamente con el presupuesto que se había designado y que incluido este presupuesto tiene origen en las arcas fiscales o en las arcas que le corresponden. Que la liquidación es un proceso que también se puede ejecutar para obras privadas, no hay problema. Entonces, como vamos a tener dos montos o un monto que se va a obtener a través de procesos distintos de verificación, se entiende que ambos resultados deberían de ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿quiénes ejecutan la liquidación? Lo ejecutan profesionales especializados que en términos generales se les denomina como liquidadores. Estos se caracterizan por tener una experiencia algo mayor a la de los supervisores y también por tener un conocimiento más profundo sobre los procedimientos administrativos y los procedimientos técnicos de las entidades sectoriales. En cuanto a los conocimientos, además de los conocimientos específicos que deben de tener respecto a las características o al tipo de proyecto que van a liquidar, se entiende que el liquidador debe tener conocimientos de los distintos procesos administrativos, de la gestión documentaria, de los aspectos normativos relacionados al proyecto que se está liquidando. Para ser liquidador necesita ser un profesional colegiado habilitado que tengas experiencia en el tipo de proyecto que se está desarrollando, que esta experiencia sea mínimamente 2 veces la de la supervisión. Eh, que no estés impedido de contratar con el Estado y dependiendo de la situación, ¿no? Puede ser que formes parte del plantel técnico de la entidad o no. Las funciones principales. El liquidador tiene funciones específicas que están orientadas principalmente a lo que es la fiscalización. ¿Ya? El liquidador fiscaliza, va a verificar la idoneidad, la pertinencia, la legalidad, incluso si quieren, de todos los documentos que considere necesario. No solamente de algunos, sino de todos los que él considere necesario para determinar si ha habido todo un proceso de ejecución del gasto dentro de los parámetros normativos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el liquidador puede verificar la correcta y oportuna ejecución del proyecto, va a verificar la correcta ejecución del presupuesto, va a verificar que toda la documentación esté en regla y que ésta se ciña a los diferentes marcos normativos. Igualmente va a verificar que que se hayan cumplido todas las actividades que estaban planteadas en el proyecto, ¿no? Y que no hayan quedado ningún tipo de pago no efectuado o de los famosos saldos, ¿no? Eh, Otra función que tiene es la de verificar la legalidad de toda la documentación que se ha generado en el proceso de ejecución del proyecto. Es decir, el liquidador va a poder ir a los proveedores del proyecto para verificar si efectivamente un producto X ha costado tanto y se han adquirido en esa dependencia,
en ese agente, en lo que fuese. Y finalmente, si el monto o los montos o los datos que se han consignado en el documento de gasto corresponden a aquellos que también cuenta o que tiene el proveedor. Y una función final importante es que la liquidación sí tiene competencias para identificar responsables, ¿no? Y también tiene estas competencias se amplían hasta la propuesta de sanciones. Estas son las responsabilidades que tiene la liquidación, ¿no? Responsabilidades administrativas, en la verificación de toda la documentación, también verificar que y regularizar la información faltante o errónea, identificar vicios ocultos en el proceso de ejecución y en la documentación presentada. En cuanto a su responsabilidad económica, es la convalidación de los informes financieros, avalar la legalidad de los gastos o de los documentos de gasto, elevar o elaborar información, informes sobre subsanación de gastos y refrendar informes finales si es que no hubiesen sido validados. En el ámbito técnico, verifica el cumplimiento de todas las metas físicas, verifica el cumplimiento de los estándares de calidad y verifica la existencia física e íntegra de los elementos. Y finalmente tenemos la responsabilidad operativa que le exige que verifique el cumplimiento de todas las actividades, que refrende la capacidad operativa de la unidad productora y que convalide los informes de culminación del proyecto. Estas son algunas de las fuentes de información a las que accede o a las que puede acceder el equipo de liquidación en su proceso de determinación. Estas son las dimensiones en las cuales la liquidación se desempeña, ¿no? La dimensión financiera, donde examina, analiza detalle, verifica toda la información relacionada al presupuesto. La dimensión temporal, donde verifica, analiza, etcétera, todo lo relacionado a los plazos, es decir, si me dieron para tal partida 5 días, debería de haberla ejecutado en 5 días. Si la ejecuté en 4 días, enhorabuena. Si la ejecuté en 6 días, tenían que explicar, ¿no? De forma apropiada, por qué no fueron 5 y fueron 6. Esto sobre todo en la administración directa, ¿no? En la administración indirecta, no es tan exigente el manejo del cuaderno de obra digital, es algo distinto, incluso, ¿no? Vamos a ver ahora rápidamente los principales tipos de liquidación. La liquidación por oficio es un tipo de liquidación particular en la cual los responsables de la ejecución del gasto no han cumplido con entregar información suficiente, información apropiada para poder realizar la liquidación, o en su defecto, que no han terminado de subsanar las observaciones presentadas por un periodo prolongado. En ese caso, ya la entidad comprende que debe de actuar en una forma específica, pero el proyecto se tiene que liquidar igualmente. Para eso se conforma un comité de liquidación que va a verificar qué proyectos pueden pasar a liquidación de oficio, elabora sus documentos a través de los cuales va a ejecutar una serie de pericias, una serie de verificaciones y plantea el inicio del proceso de liquidación por oficio, ¿no? En ese proceso se van a ir generando una serie de actas, todas ellas generadas por el comité, que tiene que actuar siempre en forma colegiada y que van a ir demostrando o van a ir alcanzando información suficiente para verificar el cumplimiento de la obra. En una administración por indirecta o por contrata, acá ya la residencia y la supervisión acompañan y están presentes en todo el proceso, ¿ya? Eh, y para ello, la entidad designa también una comisión de liquidación que va a estar conformada por
tres profesionales. Uno va a ser un gerente, el otro va a ser el supervisor y el tercero va a ser algún agente, algún elemento vinculado. Estos trabajan de manera colegiada también y van a estar encargados de la revisión, la verificación de las actas, etcétera, que se han ido generando y a través de las cuales se va a reponer o se va a culminar con la. Eh, Ahí están descritas las actividades principales que se van a desarrollar y hay una serie de actas que se van a ir generando durante el proceso. Este proceso de liquidación por contrata va a tomar aproximadamente entre 120 y 150 días calendarios en cumplir todo su proceso. Es el proceso un poco más o bastante largo, no es casi medio año. Y luego tenemos finalmente la liquidación por administración directa, que tiene una particularidad, ¿no? En la cual indica pues que la entidad ha sido quien ha participado de forma activa en el proceso de ejecución y también lo va a hacer en la liquidación. Para esto, el comité liquidador, que va a ser designado por la entidad, va a estar conformada igualmente por un funcionario, por un profesional y por el propio supervisor. Se va a hacer las verificaciones del caso antes de hacer la entrega de proyecto a los beneficiarios para la operación y mantenimiento. Eh, Al igual que la administración o la liquidación por administración indirecta, acá también se procede a hacer la liquidación una vez que se ha concluido con todos los procedimientos. eh, Se entiende que acá en esta también la residencia de la supervisión han alcanzado información suficiente y oportuna que ha permitido desarrollar el expediente de liquidación. Y luego una serie de verificaciones, una serie de contrastes, se va a determinar la firma del documento de liquidación. Una vez que esto es firmado, es trasladado a la entidad, al órgano de gobierno de la entidad para que éste le refrende la liquidación y ahí concluye todo el proceso de liquidación. Esta diferencia del anterior nos toma aproximadamente unos 60 días. Ahí está algo más, esto se ha pasado. Acá está. Esto toma aproximadamente unos 60 días, ¿no? Este es el esquema general de un expediente de liquidación. Sin embargo, las entidades y los gobiernos subnacionales van haciendo unas adecuaciones para que responda mejor a un conjunto de esquemas por los cuales se va a generar la liquidación, ¿no? Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. La PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela, conjuntamente con una guía práctica de los procesos de liquidación de obras públicas. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.